Terminamos entonces nuestras actividades del año como iglesia y queremos culminar este año utilizando este tiempo que naturalmente hemos dispuesto para estudiar la palabra y orar, para dar gracias al Señor como lo hicimos en el tiempo de oración previo al estudio, y poder terminar estudiando también acerca de un tema que es muy importante, que es la gratitud. Y sé que no es un tema nuevo, sé que no es la primera enseñanza que van a escuchar acerca de la gratitud. También sé que no es la última que le daré a la iglesia acerca de la gratitud. Pues nos es necesario que una y otra vez se nos recuerden las mismas cosas. Y así lo dice la palabra. Hoy no pretendo decirles algo que no hayan escuchado. Hoy solo quiero afirmar, refrescar o recordar un mandato explícito de nuestro Señor. Y ese mandato es ser agradecidos. Esto no es una sugerencia, no es una opción para el creyente, es una orden. Y vamos a verlo en las palabras del apóstol Pablo. Acompáñeme por favor en su Biblia a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Una vez lo tengan, voy a leerlo para ustedes y usted puede acompañarme en la lectura de esta porción. Dice el apóstol Pablo entonces a la iglesia en Tesalónica lo siguiente: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Leámoslo nuevamente. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si hay algo que es común al género humano, es la ingratitud. Y mucho más para una cultura asistencialista que cree que los demás siempre le deben algo. Esta actitud se refleja muy bien en algunos que atribuyen sus logros al azar, al destino, y jamás aceptarán que deben dar gracias a Dios por los beneficios recibidos. Irónicamente, prefieren atribuirlo a un accidente, a una cosa, a una persona, que al Dios vivo. Esa es una clara evidencia de un corazón ingrato. Otros se niegan a aceptar que lo que tienen es por la bondad de Dios y enceguecidos por su ingrata soberbia, afirmarán que no tienen nada que agradecer ni a Dios ni a nadie por sus logros, pues todo lo que tienen, dicen ellos, es fruto de su esfuerzo. Qué gran soberbia acompaña el corazón humano no regenerado. Pero tristemente, el creyente no es ajeno a la lucha que libra el hombre con la ingratitud. Tú y yo hemos luchado con la ingratitud. Estamos luchando con la ingratitud y seguiremos luchando con la ingratitud hasta que tengamos cuerpos glorificados. Aunque el hombre regenerado le es natural abundar en gozo, en fervorosa oración y abundante gratitud, hay momentos en que cedemos a la influencia de nuestra carne y procedemos de manera ingrata. ¿Tú quieres ver un corazón agradecido? Habla con alguien que ha sido recién convertido, alguien que ha sido recién regenerado. Tú notas un recién convertido porque todo lo agradece, todo lo disfruta. Si tú lo llamas gracias, si le enseñas un texto de la palabra gracias, no había visto ese texto tan hermoso. Pero con penoso dolor tenemos que reconocer
que esa gratitud que se hace muy notoria en nuestra conversión parece diluirse muchas veces en nuestro caminar. Algo que no debería suceder, porque la gratitud debe permanecer en el corazón de un creyente todos los días de su vida. Por eso el apóstol Pablo en esta carta y en muchas de sus cartas insta a su audiencia a que sean agradecidos, a que la iglesia sea conocida por un corazón grato con Dios. Y si Dios ordena a su pueblo que sean agradecidos porque esto le es agradable, quiere decir que la ingratitud le es completamente desagradable. Porque la ingratitud es pecado. Por eso Romanos capítulo 1 declara cómo Dios denuncia al hombre por no darle gloria y por no ser agradecido. Voy a leerles el versículo 21 del capítulo 1 de Romanos. Mire la acusación que el Señor hace a los hombres, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Qué duras palabras, pero una completa radiografía del corazón del hombre inconverso. A Dios le desagrada un corazón desagradecido. Pues si a nosotros nos molesta, ¿cuánto más a Dios? No alegamos continuamente, es que estoy muy molesto con Julanito, como le he servido, como le he amado y me pagó tan mal. Y sí duele. Pero ¿será que nuestros actos de bondad en favor de aquellos que en alguna ocasión actúan de manera ingrata se asemejan a los actos de misericordia y bondad que Dios mostró en favor de pecadores como nosotros? Si a nosotros entonces es ofensivo y doloroso que alguien sea desagradecido con nuestro buen proceder, ¿cuánto más ofensivo entonces puede ser para un Dios santo, 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 que su propio pueblo no agradezca, no dé gloria a Dios por sus bondades y por sus misericordias que se renuevan cada mañana? Pero volvamos al pasaje para no desviarnos de la intención del apóstol. Pablo está terminando con esta sección de la carta todo su discurso a la iglesia de Tesalónica y está entregando diversas instrucciones muy común en la finalización de las cartas de Pablo. Es como si en unas pocas líneas quisiera decirle a la iglesia: por favor hagan esto, esto, esto y esto y esto, y con mucho interés lo solicita, como cuando un padre está despidiendo a su hijo: hijo, y sé que te tienes que ir, pero por favor no olvides cepillarte los dientes, por favor acuéstate temprano, por favor haz esto. Ese corazón de Pablo, apóstol, ese corazón pastoral dado por el Señor se nota mucho en esas solicitudes que hacía la iglesia de su vida práctica y piadosa. Y esta sección de la carta toca varios aspectos prácticos que deben ser evidentes en la iglesia del Señor. En esta sección entonces le dice a la iglesia que debe tener en alta estima a aquellos que sirven enseñando la palabra. Luego les dice que deben amonestar a todos los ociosos. Pues una cosa es descansar y otra cosa es ser ocioso. Y en la iglesia del Señor no podemos ni permitir ni promover una actitud ociosa. Pablo dice: alienten a los de poco ánimo, alienten a los que están desanimados. Pues siempre en la iglesia van a haber personas desanimadas que necesitan ser animadas, perdón. Sirvan de soporte al débil. Siempre van a haber débiles entre nosotros. Y nosotros debemos servirles de soporte para que puedan permanecer firmes en la fe.
Sean pacientes con todos. No paguen mal por mal. Y luego introduce unos aspectos internos. Dice, estén gozosos en todo. Oren sin cesar y den gracias en todo. El versículo 18 está acompañado de dos aspectos internos al creyente. Previo a este mandato a dar gracias, se le dice oren sin cesar y estén gozosos. Esto tiene que ver en nuestra relación con Dios. Y son imperativos, son mandatos que el Señor nos da. Pues el creyente tiene muchas razones para estar siempre gozoso, para orar de manera fervorosa y para rebosar de gratitud. Por razones de tiempo, hoy no analizaremos la responsabilidad de estar en gozo y de orar con fervor. Y nos detendremos en este imperativo particular de dar gracias en todo momento. Este dad gracias en el griego es eucaristeo y aparece como un imperativo, es decir, es un mandato. No le está diciendo a la iglesia, bueno, cuando todo esté bien sean agradecidos y cuando todo no salga como se quiere, entiendo que no haya un corazón grato. No. Ordena que la iglesia sea agradecida, le ordena al creyente que dé gracia en todo momento. Y pareciera extraño que tenga que ordenársele a los creyentes que den gracias, pues esto debería ser natural y común al creyente. Pero como lo mencionamos en la introducción, aunque debería ser nuestra conducta natural, muchas veces no lo es. Somos desagradecidos, somos ingratos. Pero Pablo dice algo maravilloso. Da una orden, pero dice en qué debemos ser agradecidos. Y si usted lee detenidamente, dice, ordena, den gracias en todo. ¿Nota usted esa palabra todo? ¿Qué es todo? Si usted hace una investigación minuciosa del griego, se dará cuenta de cuán complejo significado tiene esta palabra. Y al leer a muchos eruditos, concluirá conmigo lo siguiente: todo significa todo. Qué buena exégesis, ¿cierto? Todo es todo. El creyente se le ordena que dé gracias en todo momento, en toda circunstancia. En aquellos que nos causan alegría, pero también por aquellos que nos causan dolor. En aquellos momentos de abundancia, pero también en aquellos momentos de enfermedad o escasez. En medio de la salud, en medio de la enfermedad, en medio de la compañía, en medio de la soledad. Cuando tengo todo y cuando parece no tener nada. En todo momento debe rebosar un corazón agradecido. Ay, pastor, pero es que usted no sabe qué es perder un ser amado. Ay, pastor, es que usted no sabe qué es experimentar la quiebra después de gozar de una gran solvencia económica. Mi hermano, no es por las experiencias que se justifican nuestras acciones. Nuestras acciones deben estar sujetas a lo que Dios dice. Y ninguna experiencia, por dolorosa o difícil que sea, cambia el principio y cambia el mandato. Y no estoy diciendo que no podemos sentir dolor en medio de todas las circunstancias. No es lo que quiero decirles. Pero que sin importar cuánto duela, debe haber un corazón agradecido. ¿Y por qué debemos hacerlo? ¿Cuál es el mandato? Dad gracias. ¿Cuándo? En todo momento y en toda circunstancia. ¿Por qué?
El apóstol lo dice, porque Dios lo ordena, porque es la voluntad de Dios y eso me basta. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero en ninguna parte dice que no es dolorosa. Muchas veces duele, pero es buena. Y si es la voluntad de Dios que tengamos un corazón agradecido, es necesario vivir con un corazón agradecido. Pero ¿saben también por qué? Porque Dios es glorificado cuando somos agradecidos. ¿Recuerdan lo que leímos en Romanos 1? Dios llamó pecado a un pueblo de hombres, a un grupo de hombres que no le dieron gloria como a Dios y no le dieron gracias. Miren, un corazón agradecido es una forma de honrar y glorificar el nombre de Dios por todo lo que es Él y por todo lo que Él hace. Pero trae gran deleite a nuestro corazón. Así que podría hacer una pregunta en este momento. ¿Hemos asumido con gratitud este tiempo en particular de nuestras vidas? Si hoy el Señor se sentara a hacernos un examen, a Esteban, a Gabriela, a todos los presentes, ¿cuál sería el resultado de esa evaluación? ¿Hemos sido agradecidos este año con el Señor? ¿O somos ingratos? ¿O somos desagradecidos? Tengo que confesarles algo. ¿Les gusta que les confiesen mis luchas? Pues les voy a confesar una. Al hacer este estudio tuve que reconocer que en este año fui partícipe de muchas quejas y muchos comentarios que no reflejaron agradecimiento a Dios durante esta pandemia. Muchas veces dudé, cuestioné, dije comentarios queriendo ser jocoso que solo pusieron en evidencia que no había gratitud por muchas cosas que Dios permitió. Y no sé si a usted le pasó, pero varias frases se hicieron comunes en las conversaciones de este tiempo. Este año no debería ser contado. Deberían borrarlo de la cédula y no anexarnos este año y el próximo celebrar lo que debíamos haber celebrado este. Este año se perdió. Y tal vez nos reímos, tal vez asintimos, sí, este año no deberían contarlo. Qué pereza esto, qué pereza aquello, qué maluquera. Y una y otra vez empezamos a participar de los comentarios que el mismo mundo elevaba. Comentarios que exponen sin lugar a duda que hemos perdido de vista en muchos instantes que Dios es quien gobierna sobre todo lo que ha pasado y sobre todo lo que está pasando. Que hemos sido desagradecidos al atrevernos a afirmar que este año no debería ser contado. Es decir, lo que Dios hizo durante este año debería ser olvidado. Es decir, lo que Dios hizo durante todo este año no es digno de ser alabado y ser agradecido simplemente porque fue un año que no se ajustó a nuestros intereses particulares. ¿En qué momento dimos cabida a tal necedad en nuestros corazones como para menospreciar este año que Dios determinó para cincelarnos más y más a la imagen de Cristo? Y para poder tener un corazón agradecido como el que Pablo solicita en este pasaje, debemos caminar sobre un fundamento teológico sólido que nos permita ser agradecidos. ¿Y dónde hallaríamos un fundamento teológico lo suficientemente fuerte como para poder dar gracias a Dios en toda situación? Niños,
Ustedes desde ya tienen que aprender a darle gracias a Dios en todo. Cuando reciben juguetes y cuando no los reciben. Cuando reciben el que quieren y cuando no es tan bonito como el que esperaban. Cuando hay yogur en la nevera o cuando solo hay agua. Cuando hay carne o solo hay huevo. Porque desde ya, niños, ustedes tienen que desarrollar un corazón agradecido a Dios. Pero ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como padres de ser un ejemplo de gratitud? Pues nuestros hijos son un fiel reflejo de cuán ingratos podemos llegar a ser nosotros muchas veces. ¿Y cuál es el fundamento para ser agradecidos? Sí, niños, desde ya les estoy enseñando esto. Esteban, Gabriela, Brenda, Cristian, desde ya quiero que aprendan algo. Todas las cosas que Dios permita en sus vidas no son un accidente, tienen un propósito y son buenas. Todo lo que ustedes van a vivir, Cristian, Esteban, Gabriela y Brenda, tiene un propósito. Ser hechos a la imagen de Cristo. Y nada tiene más valor que eso. ¿Y dónde dice esto? Veámoslo en Romanos 8, 28 al 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Escucharon bien? ¿Por qué debemos dar gracias a Dios? Porque todas las cosas, todas, son para el bien de aquellos que Él salvó. ¿Pero cuál bien? Ser hechos a la imagen de Cristo. No es para ser felices, no es para hallar su mejor vida ahora, no, es para ser como Cristo. Así que cada circunstancia dolorosa, alegre, gozosa, es el cincel de Dios formándonos a la imagen de Cristo. O sea que este año no debe ser olvidado. Debe ser recordado como un año que Dios usó para nuestro bien, para que seamos más como Jesús. Y si esto no lo estamos teniendo en cuenta, muy seguramente estamos siendo dominados por un corazón ingrato. Ser agradecido en todo será mucho más fácil si tenemos presente la razón por la que Dios permite todos los acontecimientos. Mis hermanos, detrás del hambre, detrás de los desastres naturales, detrás de las guerras, detrás de todos los acontecimientos, hay un Dios que gobierna con poder y un Dios que obra eficazmente para formar a Cristo en el corazón de su pueblo. Así, las situaciones no serán percibidas como algo fortuito, como algo inútil, como algo injusto. Ya no diré, pero Señor, esto no me lo merezco. ¿Por qué eres así conmigo? Sino que diré, gracias Señor, porque esta situación me hará más como Cristo. Por eso deberíamos terminar este año diciendo, Dios, gracias, porque todos los acontecimientos de este año, tú los dispusiste para nuestro bien. Aunque muchos de ellos dolorosos, aunque muchos de ellos confusos, fueron necesarios. Y así serían toda nuestra vida. Entonces cuando viene la enfermedad, no sería, oh Señor, quita ya mismo la enfermedad. No, diríamos, Señor, gracias. Duele. Y de verdad anhelo no estar enfermo. Pero gracias por la enfermedad, porque en ella sé que tú me harás más como Cristo. Y entonces si apareciera la muerte y tocara a la puerta y lastimara a aquellos que amamos,
No diríamos, pero Señor, ¿por qué a él y no a este que es malo y perverso? Sino gracias, Señor, porque tus tiempos son perfectos y tú das la vida y la quitas cuando quieres. En la abundancia, en la soledad, ¿qué diríamos? Gracias, porque todo esto lo estás usando para mi bien. Cosas tan sencillas como perder el vuelo, ser despedido injustamente de nuestros trabajos, una quiebra repentina injustificada. Nos llevaría a decir, teniendo este fundamento teológico, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Aunque hay que decir que esta enseñanza no puede ser utilizada como una defensa a las consecuencias negativas y dolorosas que tuvimos que enfrentar este año por causa de nuestras decisiones pecaminosas. Porque aunque Dios usa todo para nuestro bien, para hacernos a la imagen de Cristo, no significa que el dolor experimentado por nuestras decisiones pecaminosas se las podemos atribuir a Dios. Eso sería más o menos como decir, bueno, Señor, gracias porque este año cometí adulterio, pero tú lo estableciste así para hacerme más como Cristo. ¿Cómo? Cuando hablo de que todas las cosas obran para nuestro bien, no estoy incluyendo en esta nuestras acciones rebeldes contra los mandatos claros de Dios. Pues aunque sufrimos por el pecado y Dios puede usar eso para nuestro bien, no podemos atribuirle a Dios nuestras decisiones pecaminosas. No, Señor, es que tú dispusiste la fornicación, tú dispusiste las drogas, tú dispusiste el robo, tú dispusiste el... No. Oh, Señor, perdóname porque yo me rebelé contra tu palabra. Perdóname porque he sufrido por no vivir en tus principios, por no vivir bajo tu diseño, por no vivir bajo lo que tú enseñas en tu palabra y por querer vivir a mi manera. Este año ha sido difícil en muchos sentidos, pero somos llamados a agradecer por todo lo que Él ha traído. Escuchó muy bien, hermanos, por todo. Por el tiempo que hemos estado encerrados, por las cuarentenas, por los apretones económicos. Y debemos dar gracias porque la gracia y la gratitud es el mejor antídoto contra la queja. Si nosotros pasáramos más tiempo dando gracias a Dios, tendríamos menos tiempo para quejarnos. Niños, si ustedes pasaran más tiempo dando gracias por lo que Dios les ha dado, no estarían frustrados por lo que aún no tienen. Pero eso también aplica para nosotros. La queja es tan solo una señal de un corazón que ha dado lugar a la ingratitud. Quejarnos o cuestionar lo que Dios ha dispuesto para nuestro caminar es un corazón orgulloso que ha dado pie a la ingratitud. Pues cuando cuestionamos o nos quejamos de lo que Dios permite, estamos siendo orgullosos porque con eso le estamos diciendo, Señor, tú no sabes gobernar. Déjame gobernar a mí, que yo decidiría mejor que tú. Eso es lo que mostramos cuando quejamos o cuestionamos lo que Dios hace. Le estamos diciendo, tú no sabes gobernar, ven, yo te enseño. ¿Nos damos cuenta qué feo es un corazón ingrato? Porque es soberbio. Porque en lugar de agradecer lo que Dios hace, menosprecia lo que Dios hace. Ser ingrato surge en el momento que olvidamos que todo lo que hemos recibido es una gracia que no merecemos. Pues la ingratitud viene cuando comenzamos a creer que merecemos mejores cosas de las que ya tenemos. Un corazón humilde que es consciente de que no hay mérito alguno para recibir nada bueno de Dios. Es un corazón que recibirá con gratitud
todo lo que Dios le dé. Y sí, niños, hoy les voy a estar hablando mucho a ustedes. ¿Saben qué nos pasa a nosotros a veces como hijos? Pensamos que necesitamos más de lo que nuestros padres nos dan. Y así mismo es con Dios. Pero cuando nosotros entendemos que no merecemos nada, todo lo que recibimos lo recibiremos con gozo y alegría. Todo lo valoraremos. Pero cuando yo pienso que merezco algo, siempre que recibo algo, yo merezco algo mejor. Cuánta ingratitud hay en nuestro corazón para con Dios. Un corazón agradecido le asigna un gran valor a las cosas más elementales de la vida. Pues para un corazón agradecido nada es pequeño. Todo bien o todo acontecimiento es un gran tesoro provisto por la gracia de Dios que servirá para que Cristo sea formado en nosotros. Este año de pandemia, iglesia, no es un año para olvidar, es un año para agradecer a Dios por todo lo que nos ha enseñado en Él. Y no es que la pandemia nos enseñó, la pandemia no nos enseñó, la pandemia no nos enseñó nada. Es Dios quien nos ha enseñado en medio de la pandemia. He escuchado decir que esta pandemia nos enseñó a disfrutar las pequeñas cosas de la vida. Suena romántica esta frase, ya está bonita. Pero creo que esta frase está equivocada. Creo más bien que en este tiempo de pandemia, Dios nos mostró que todo lo que tenemos es un gran tesoro y nada es pequeño. Es decir, no estamos aprendiendo a valorar las pequeñas cosas, nos estamos dando cuenta que nada es pequeño, que todo es un gran regalo que no merecemos. ¿O quién daba gracias a Dios antes de la pandemia por poder ir a comprar a la tienda un huevo? Oh Señor, gracias porque hoy pude ir al supermercado. Eso parecía trivial, eso parecía común. Oh Señor, gracias porque hoy puedo salir a caminar al parque. Eso era común. No tenía ningún valor porque lo hacíamos todo el tiempo. Antes de la pandemia, ir al supermercado era común. Es más, para muchos de nosotros era algo que producía hasta pereza. Si mamá decía al esposo, amor, ¿me compras la leche? Muy pocos esposos decíamos, claro, mi amor, con mucho gusto. Entonces el papá miraba al hijo, hijo, por favor, ve por la leche. Y el hijo, dígale a mi hermano. Pero ¿notó usted lo que pasó en la pandemia? Ir a la tienda dejó de ser algo común y se convirtió en un anhelo. Queríamos que algo se acabara para encontrar una excusa y poder salir al menos al supermercado. Algo tan común dejó de ser común y adquirió un gran valor, porque realmente no era pequeño. Éramos unos totales desagradecidos que no valorábamos el gran regalo que Dios nos daba al poder salir de casa, al poder respirar libremente. ¿Cuánta frecuencia en el día era, uy Señor, gracias porque puedo respirar libremente? ¿Acaso usted no experimenta el desespero que nos produce ese tapabocas y gracias? Pero nota usted que cuando no tendíamos tapabocas, no agradecíamos continuamente por poder respirar libremente. ¿Por qué estoy trayendo estas cosas tan insignificantes tal vez en este discurso? Y dirá usted, pero ¿qué tiene que ver esto con el sermón? Solo quiero utilizar ejemplos cotidianos para sustentar cuán desagradecidos somos
y que no hay pequeñas cosas. Hay grandes cosas que Dios ha provisto y que nosotros hemos minimizado. En este tiempo de pandemia, las cosas que para el hombre eran de valor, el dinero, la fama, los lujos, pasaron a ser triviales. Y lo que parecía pequeño y común se convirtió en un gran tesoro. Caminar al aire libre, la salud, poder respirar sin necesidad de asistencia, tener alimento y tener un trabajo. La salud pasó a valer más que las riquezas. Caminar por las calles cobró más importancia que tener el carro del año. El aburrimiento por el modesto trabajo fue desplazado por la alegría de tener un trabajo cuando muchos alrededor lo estaban perdiendo. Ir a la iglesia para muchos era cuestión de trámite o costumbre. Ahora vemos cuán hermoso es tener comunión con los hermanos y el poder adorar juntos a nuestro Dios cara a cara. Aprendimos que la alegría de reunirnos físicamente como iglesia cada domingo, cada miércoles, cada estudio, jamás podrá ser desplazado por un video en una tablet, en un computador o en un celular. Vimos que la iglesia es irreemplazable. ¿Olvidaremos este año? Olvidaremos este año donde el Señor nos mostró cuán poco amor le tenemos al cuerpo de Cristo y cuán poco agradecidos somos con el poder congregarnos libremente. ¿Cómo olvidar este año? Si el Señor nos ha permitido ver que la iglesia es un refugio seguro, lleno de pecadores. Pero no hay un lugar más seguro en el mundo que este. ¿Cómo olvidar este año? Hay mucho que agradecer, pues Dios nos mostró que no hay pequeñas cosas, sino grandes tesoros que Dios nos da a diario y que nosotros hemos menospreciado durante toda nuestra vida. No estamos aprendiendo a valorar las pequeñas cosas, iglesia. Estamos aprendiendo que todo es un milagro. Que abrir mis ojos es un milagro. Que poder caminar es un milagro. Que tener un hogar es un milagro. Que tener una casa es un milagro. Al que estábamos acostumbrados. En lugar de usar expresiones ingratas, terminemos este año dando gracias a Dios por todo lo que nos enseñó, por hacernos más como Cristo. Gracias, gracias es lo que debe abundar en nuestra boca, lo que queda de este año. Mañana saquen tiempo con su familia y siéntense con sus hijos y díganle, este año tenemos mucho que agradecer a Dios. Y como beneficio final, tener un corazón agradecido no solo glorifica a Dios, no solo honra a Dios, sino que nos da una vida de deleite. Pues cuando glorificamos a Dios, nos gozamos mientras lo hacemos y hallamos deleite. Y ya no perderemos tiempo frustrándonos por lo que no tenemos, turbados por lo que nos hace falta, desesperados por conseguir aquello que otros tienen. Más bien daremos gracias a Dios por todo lo que tenemos. Y si aún no ha logrado entender qué debemos agradecer, déjeme recordarle varias cosas. Pues mi hermano, si usted se enfermó y se sanó, tiene que dar gracias a Dios por haberlo sostenido en medio de la enfermedad. Si no se enfermó, debe darle gracias a Dios por preservarlo y guardarlo de la enfermedad. Si perdió un trabajo, dele gracias a Dios por sustentarlo aún cuando perdió su trabajo. Pero si tiene un trabajo, dele gracias a Dios por ese trabajo, a pesar de que no tiene las características soñadas. Este año tuviste que vivir de las ayudas de la iglesia. Dale gracias a Dios. Porque pudiste entender cuando el Señor llama a la iglesia a que se ayuden los unos a los otros.
Gracias, gracias por todo lo que hemos vivido. Pero ¿qué tal si pensamos en las cosas eternas? Gracias porque fuimos perdonados de nuestro pecado. Gracias porque hemos sido lavados y limpiados por esa preciosa sangre color carmesí. Gracias porque fuimos declarados justos siendo terribles pecadores. Gracias porque ya no nos llamas enemigos, sino que nos llamas hijos. Gracias porque me santificas cada día de mi vida para hacerme más como Cristo. Gracias porque en ti estoy completo, aunque en este mundo me falte todo. Gracias por esa vida eterna que nadie podrá quitar ni dañar. Gracias porque este año me mostraste que aunque yo me debilite, tus poderosas manos me llevarán firmes hasta la meta de nuestra fe, que es la salvación. Gracias, Cristo, porque te entregaste en aquella cruz y ocupaste el lugar que yo merecía ocupar. Gracias porque resucitaste al tercer día y venciste la muerte. Gracias porque en aquella cruz quedó clavada el acta en la que estaban registrados todos mis pecados. Y pagaste la deuda que yo tenía. ¿Aún no encuentras razones para agradecer? Pues si no hay razones para agradecer, es por algo muy claro que dice este pasaje. Pues vuelvo a leerlo y termino con esto. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, tener un corazón agradecido solo es posible en Cristo. Un corazón no regenerado nunca podrá ser un corazón verdaderamente agradecido. Es gracias a Cristo que en nuestro corazón puede abundar gratitud. Es por Él. Así que debemos ser agradecidos porque gracias a Cristo podemos responder en gratitud. Sin Cristo es imposible. Por eso, amigo, que tú no has puesto tu fe en Cristo, hoy no te estoy mandando a tu casa a que seas agradecido. Hoy te estoy rogando que vayas a Cristo, pidas perdón y clames por tu salvación, porque sólo así podrás tener vida eterna y poder tener razones eternas por las cuales dar gracias. Sin Cristo es imposible. Y sí, es difícil dar gracias en los momentos de dolor. Es difícil, pero ahí debemos recordar lo que el apóstol Pablo dice. En Cristo Jesús podemos dar gracias en todo tiempo. Que este año termine con un corazón que rebose de gratitud. No perdamos tanto tiempo en la queja. Un corazón agradecido es un corazón humilde. Y la gratitud da gloria y honra a aquel que nos salvó. Y produce deleite. Cuando nosotros damos gracias, hay tan pocas razones por las cuales estar frustrados o agobiados. Señor, gracias por esta invitación con la que terminamos este año. Gracias, 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 gracias por las pruebas, gracias por el fuego, gracias por el dolor, gracias por las alegrías, gracias por el tiempo compartido en familia, gracias por todo lo que vivimos este año. Porque estamos seguros que todo lo usaste para hacernos más como Cristo. Y queremos terminar este momento pidiéndote perdón por nuestra ingratitud. Perdónanos porque hemos llamado pequeño grandes tesoros que tú nos has entregado. Perdónanos, Señor.
Pero gracias. Gracias porque hoy refrescas nuestra memoria, mostrando todas las cosas que tenemos para darte gracias. Te hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, gracias por la paciencia mostrada durante todo este año con este débil y torpe servidor. Gracias por crecer en la comprensión de la vida de iglesia y el valor de la iglesia. Gracias por haber superado el miedo a la pandemia y al virus y poner en un punto mayor el congregarnos y alabar a Dios. Porque la pandemia no se ha ido, pero nuestros corazones siguen anhelando fervorosamente cada vez que nos reunimos para alabar al Dios vivo. Gracias por este año. Gracias por amarme. Gracias por la paciencia. Y gracias de verdad por atender diligentemente a lo que el Señor nos ha enseñado. Nos falta mucho, pero podemos mirar atrás y decir, Dios, gracias porque ya no somos lo que éramos, pero seguimos caminando, anhelando ser cada vez más como el varón perfecto, como Cristo Jesús. Que tengan un feliz año, pueden despedirse de sus hermanos, denle gracias a sus hermanos por la paciencia y nos vemos ya el próximo año, iglesia.